Drop it. Drop it. Buenas, somos el grupo número 2 en la materia de mantenimiento electrónico, número 3, y vamos a dar lo que, en este momento voy a dar lo que es la exposición sobre equipos biomédicos, seguridad del paciente, generación del impulso nervioso y activación de la contracción muscular, además de la electrofisiología cardíaca y lo que corresponde a marcapasos. Pero ¿qué tiene que ver esto de aquí con lo que es la electrónica, que es nuestra materia de estudio? Bueno, en realidad mucho. Tomemos en cuenta que la electrónica se basa mucho en todos los componentes electrónicos que se manejan actualmente. La base de esto es la corriente alterna y manejamos lo que es la corriente continua. Muchos aparatos biomédicos están diseñados para ayudar a la sustentación de la fisionomía humana. La ingeniería biomédica como tal se desarrolla bajo el diseño de la programación, la mecánica y la ingeniería. Los ingenieros biomédicos están casi al mismo nivel que los doctores en conocimiento, pero no de la misma manera. Ellos se centran mucho en lo que es ver cuál es el problema, cómo poderlo solucionar y la implementación de máquinas que ayuden a la sustentación del paciente que en ese momento se encuentra. Tomemos en cuenta lo siguiente. Vamos a pasar la diapositiva. Ya. Vamos a ver un pequeño video de algunos elementos biomédicos. Bueno, como nuestro tiempo es muy limitado, podemos observar algunos aparatos biomédicos que se utilizan para el estudio de cualquier enfermedad que presente el cuerpo humano. Tengamos en cuenta que un equipo biomédico es una solución tecnológica para la medida de un parámetro del paciente. Pero los equipos biomédicos, ¿qué son? Prácticamente son dispositivos médicos para uso humano. Se entiende que este equipo biomédico se utiliza en cualquier momento como un aparato, una máquina, un software que ayuda a un diagnóstico, a una prevención, a una supervisión, a un tratamiento, a un diagnóstico de embarazo, a un control de concepción, a un cuidado de embarazo, en fin, tiene muchos usos. Hay que tomar en cuenta que el nacimiento de un equipo biomédico se da tomando en cuenta el estudio del fenómeno a medir, del modelo del sistema, la integración de partes, documentación. Prácticamente es un sistema completo, una investigación completa que se genera para la concepción como tal del aparato biomédico. Tomemos en cuenta que hay que tomar también lo que es el tiempo, costos y la técnica que se vaya a utilizar. Como podemos ver en este pequeño gráfico, un equipo biomédico está inmerso prácticamente en la totalidad de un centro médico. Podemos observar camillas, podemos observar fibriladores, podemos observar cómo es estos aparatos que justamente hacen el análisis de sangre. En realidad está todo inmerso en la parte médica. Un equipo de biomédico tiene que estar operacional y funcional al 100%. Estos de aquí no pueden fallar en ningún momento, pues su programación o su electrónica deben funcionar y tener muy poco error, porque esto puede producir de que algún médico dé una valoración errónea y que su diagnóstico recaiga en que el paciente pueda contraer una enfermedad mucho más grave o tal vez la muerte. Tomemos en cuenta que también hay que ver la seguridad del paciente.
Tomemos en cuenta que muchos de estos aparatos biomédicos generan tal vez algún tipo de energía ionizante o no ionizante, lo que puede desencadenar en que el paciente pueda incurrir en una enfermedad mucho más grave. Tomemos un pequeño extracto de lo que es campos eléctricos según la Organización Mundial de la Salud, el cual dice que tiene su origen en diferencias de voltaje. Entre más elevado su voltaje, más fuerte será el campo que resulte. Los campos magnéticos tienen su origen en las corrientes eléctricas. Una corriente más fuerte resulta en un campo mucho más fuerte. Este pequeño extracto, esta pequeña definición prácticamente lo indica la Organización Mundial de la Salud. Como podemos observar en la imagen, lo que es la radiación ionizante o no ionizante está presente tanto en la parte natural como en la parte no natural. Tenemos una imagen en la parte superior izquierda de la imagen, o sea, una parte lateral del rostro con el teléfono que presenta una energía ionizante. También tenemos la energía natural del sol, como podemos ver en la imagen del centro. También podemos ver en la imagen de la parte de la esquina inferior una familia que se encuentra prácticamente rodeado de radiofrecuencias, tanto como el wifi, satélites, radios, antenas, teléfonos, tabletas, etc. Pero, ¿qué es un marcapasos también? Tomemos en cuenta que un marcapasos es un aparato electrónico de alrededor de 28 gramos que consiste en un generador de pila. También tiene su parte electrónica. Como podemos ver, este es un circuito de marcapasos con un PIC 16F628. Aquí está la parte electrónica del PIC, su circuito, en donde podemos ver diodos, capacitores, el componente electrónico como tal. Podemos ver aquí cómo funciona directamente el marcapasos, cuya función es la de poder mantener el ritmo cardíaco de una manera óptima. Durante el futuro se espera de que los marcapasos no necesitan ser ingresados al cuerpo humano de una manera tan agresiva. Ojalá que en el futuro se pueda utilizar un marcapasos con solo poderlo ingresar en una inyección al torrente humano y este se pueda justamente adherir al corazón y poder trabajar sin necesidad de hacer estas operaciones tan invasivas. Bueno, en esta parte de mi tema espero poderlos haber ayudado y le doy paso a mi compañero Adrián para que continúe con la exposición. Muchas gracias. Gracias compañero. Bien, continuando con lo que es el tema de lo que es la biomedicina. A continuación pues hablaremos algo de lo que es la ingeniería cardiovascular. Lo que es la ingeniería cardiovascular, en pocas palabras, la ingeniería cardiovascular integra elementos de la biología, la ingeniería eléctrica, la ingeniería mecánica, matemática, informática y física, con el fin de descubrir y comprender el sistema cardiovascular. Como vemos en la imagen, pues tenemos un corazón y a su derecha, pues tenemos un circuito o un sistema que simula en sí el corazón de una manera, digamos, artificial. Investigación básica experimental. Bueno, básicamente podría concentrarse en la teoría y aplicación de la descripción y comprensión de los fenómenos fisiológicos y fisiopatológicos que se relacionan a la onda de presión y al flujo de sangre en el corazón y en las arterias. En este caso, pues como vemos en la diapositiva, ahí se refiere a la resistencia vascular del sistema, a la electricidad y a la onda reflejada. Análisis funcional de la pared arterial, relación de presión y diámetro. Bien, en este caso es posible modelizar el aparato circulatorio gracias al avance de las teorías y el cálculo y el desarrollo de potentes ordenadores
que por tanto pues al simularse su comportamiento, lo que le ayudará a los cardiólogos a tomar decisiones más precisas. En este caso pues vemos en la imagen eh, un, un sistema donde hay como una vena, una arteria. De acuerdo a eso pues hacen las mediciones en una computadora y podemos revisar pues en una escala vectorizada sus niveles, ya sea en diámetro y en tiempo. Ingeniería cardiovascular en el futuro. Bueno, en el futuro la medicina cardiovascular pasará por la aplicación de la nanotecnología y a la recreación de nuevos materiales y tejidos. Como podemos ver en la imagen, pues en el futuro, en un futuro no muy lejano, pues ya la parte de la medicina ya va a estar más enfocada a la parte electrónica en sí, porque con nuestro avance tecnológico pues se puede llegar muy lejos. Robótica en la cirugía vascular. Lo que podemos decir de esto es que la robótica permite la telemanipulación de la muñeca o de la región del carpo, combinando el movimiento coordinado de ojos y manos, o mejor dicho, en otras palabras, las muñecas y las manos del cirujano se convierten en una micromuñeca llamada Endorwich de 5 a 8 milímetros de diámetro, el cual pues puede ser una mejor cirugía, eh, mejor a la que se está aplicando actualmente. Futuro de la robótica en la cirugía vascular. Bueno, la instrumentación robótica está bien desarrollada actualmente y quizás muy pocos diseños sean innovados en el futuro cercano. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que desde el punto de vista técnico, los cambios predecibles se desarrollan en los brazos robóticos y en los sistemas de acceso al paciente podrían ser muy livianos y más pequeños. Bien, la ventilación pulmonar. Normalmente en condiciones habituales la respiración es un fenómeno automático, como podemos ver en una animación. Es cuando al mismo tiempo se realizan dos actividades como hablar, comer, toser o dormir. Este mecanismo complejo nunca se detiene, ya que el gas alveolar debe renovarse de manera continua. Y bueno, es un fenómeno rítmico en este caso, que tiene dos fases, que es la inspiración y la expiración, en donde la inspiración es la entrada de un volumen de aire dentro de los pulmones y la expiración pues es la salida del volumen de aire y de similar cantidad pero de diferente composición. Bien, en lo que es instrumentos de evaluación, vamos a hablar sobre lo que es la ventilación mecánica, en este caso pues lo que es respiradores artificiales, en donde dice puede ser un generador de presión positiva que en la vía aérea que suple la fase activa del ciclo respiratorio, o es la fuerza, mejor dicho, es la fuerza de entrada del aire en la vía aérea central y en los alveolos. En este caso son a los alveolos son dos entradas a los pulmones. Bien, dentro de los tipos de ventilación mecánica pues tenemos la invasiva y la no invasiva. ¿Qué es la ventilación mecánica invasiva? Eh, Se conoce como ventilación mecánica tradicional o invasiva. Bueno, esta se realiza a través de un tubo endotraqueal o un tubo de traqueotomía, en donde, bueno, actualmente es un tratamiento habitual para la insuficiencia respiratoria y muy utilizada en la actualidad. Y la no invasiva pues se realiza por medios artificiales, como vemos en la imagen, se usa una máscara facial, pero sin intubación endotraqueal. Este método pues ha demostrado ser una alternativa eficaz a la invasiva, ya que disminuye incidencia de complicaciones y reduce muchos costos. Tenemos un equipo de diálisis en el cual es un sistema muy complejo, muy compuesto por varias
varios componentes, el cual pues está fijado por bombas de sangre, sensores y todo lo que tiene que ver, o la funcionalidad de un riñón como tal. Recuerden que la sangre pues es un líquido muy vital para nuestro cuerpo, el cual tiene que ser desintoxicado para un correcto funcionamiento mío. En este tema dice el proyecto de riñón USF Vanderbilt. Bueno, en este caso tiene como objetivo eliminar la diálisis. En una consulta que realicé en internet me pareció muy interesante porque bueno, aparte de reemplazar el riñón como tal, pues también podemos reemplazar esa famosa diálisis que a muchas de las personas les aqueja. En sí, este es un dispositivo novedoso pues que está ahora siendo investigado, pero que a futuro pues tendrá muchos resultados. Biosensores. Los biosensores son instrumentos para la medición de parámetros biológicos o químicos. Suele combinar un componente de naturaleza biológica y otro físico o químico. Se compone bueno de tres partes, en donde es el sensor biológico, el transductor y el detector. Donde el sensor biológico pues puede ser un tejido o un cultivo de microorganismos. El transductor acopla a los otros elementos y traduce la señal emitida por el sensor. Y el detector puede ser óptico, piezoeléctrico, térmico o magnético. En este caso, pues como ejemplo, pues tenemos lo que es el que mide la glucosa de la sangre, el cual utiliza una enzima que procesa moléculas de glucosa, liberando un electrón por cada molécula procesada. Dicho electrón es recogido en un electrodo y el flujo de electrones es utilizado como una medida de concentración de glucosa. Es así como funciona nuestro dispositivo para medir nuestro azúcar en nuestra sangre. A continuación, el compañero Daniel va a seguir con el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Adrián Zambrano. Pues bien, mi nombre es José Daniel Parales Pincay y yo les vengo a presentar lo que es la instrumentación del laboratorio clínico. Dentro de este tema pues vamos a encontrar pues los conceptos básicos de la instrumentación del laboratorio. También vamos a hablar sobre la espectrofotometría de absorción, espectrofotometría de reflectancia y analizadores hematológicos. La instrumentación del laboratorio clínico. En el laboratorio clínico se utilizan decenas de instrumentos, en su mayoría de medición se trata de instrumentos complejos que combinan electrónica, electromecánica, mecánica, hidráulica, neumática, óptica y otras ramas de la física. Las enfermedades causan cambios en el complejo bioquímico del cuerpo humano. Muchos de estos cambios pueden ser detectados por alteraciones en la concentración de sustancias en los fluidos biológicos, especialmente los extracelulares. Estos contienen una gran cantidad de sustancias de interés, en algunos casos células y seres vivos exógenos, como bacterias y hongos. Por ejemplo, el laboratorio clínico se encarga de analizar muestras obtenidas de pacientes para determinar la concentración de estos elementos, a fin de proporcionar información que contribuya a diagnosticar, seguir la evolución y controlar tratamientos y o prevenir enfermedades. Secciones del laboratorio clínico. Las principales secciones del laboratorio clínico son la bioquímica clínica, la hematología, contadores de células sanguíneas, que vienen de la mano con la coagulación, agregación plaquetaria, serología, microbiología, biología molecular, bancos de sangre, y también lo que tiene que ver con la clasificación de grupos sanguíneos y detección de enfermedades infecciosas. Tenemos un tema muy importante como lo es el electroencefalograma y estados de la conciencia. En este capítulo trataremos el estudio de la relación entre las actividades eléctricas espontáneas del cerebro, denominada electroencefalogramas, y su correlato en el estado de conciencia de un individuo. No se debe confundir esta inconsciencia provocada por un agente artificial que deprime la actividad de un sistema indispensable para la función de estar despierto, con otra actividad natural del cerebro que es el sueño. Pues bien, vamos a diferenciar entre anestesia, parálisis, inconsciencia y analgesia, que son parámetros muy distintos en los que el cerebro entra dentro de distintos parámetros el cual el ser humano desarrolla.
La anestesia puede ser definida como un estado de inconsciencia con ausencia de respuesta somática y visceral al dolor, mientras que la parálisis es la relajación muscular que se obtiene por drogas del tipo curare, que actúan bloqueando la unión de nervios con los músculos. La inconsciencia, ya definida, su variación se expresa como profundidad de la anestesia, y la analgesia es la ausencia de dolor que contiene la administración de drogas analgésicas. Sistema del equilibrio, instrumentos de medida. El ser humano tiene la habilidad de mantener el control de la posición bípeda y de desplazarse con una marcha precisa, gracias a lo que se denomina el sistema del equilibrio. Este sistema recibe información a través de múltiples receptores, como la visión, el sistema vestibular y los receptores somatosensoriales, y luego la procesa en el sistema nervioso central. Entre ellos tenemos los receptores sensoriales, receptores vestibulares y receptores somatosensoriales, en cual los receptores sensoriales son la visión, los cuales los ojos establecen una relación con los que nos rodean y consecuentemente determinan la estimación de posición del cuerpo en el espacio. También tenemos los somatosensoriales, que son mecanorreceptores de estiramiento y presión ubicadas en el tronco y en los miembros, donde se los encuentra en la piel, las articulaciones y los músculos. También necesitamos, en este sistema de equilibrio, también necesitamos lo que es la necesidad de un diagnóstico, el cual hay distintos tipos de enfermedades que pueden alterar los receptores sensoriales o el sistema nervioso central. Por lo tanto, puede reproducir alteraciones en la postura o en la marcha. Para esta evaluación funcional es necesario medir el comportamiento del sistema oculomotor, con el registro de los movimientos oculares, la oculomotor, electronitagmografía y del centro de masa del cuerpo, en respuesta a estímulos sensoriales. Se denomina postografía el registro de la proyección en el plano horizontal del centro de la masa del paciente. Nos dice que se puede realizar el registro de movimientos oculares de dos maneras: mediante ENG en los planos horizontales y verticales en una cámara de video. Para el registro, en el plano horizontal se colocan electrodos a ambos lados de los ojos en las hendiduras palpeorales externas, con un electrodo de referencia en el centro de la frente. Para el registro vertical, que colocan electrodos de contactos colocados sobre la piel, por encima y debajo de los párpados. El registro obtenido es el del ojo, que se comporta como un dipolo eléctrico, teniendo la córnea una carga positiva y la retina una carga negativa. Como podemos ver en las imágenes, vemos cómo se analizan los sistemas de equilibrio en el ser humano, los cuales pues nos dan por medio de equipos electrónicos un cierto diagnóstico, básicamente, o un diagnóstico avanzado, los cuales los hacen por medio de equipos electrónicos. Navegación guiada por imágenes en neurocirugía. Al momento de realizar las operaciones en neurocirugía, el cirujano cuenta usualmente con las imágenes de estudios previos y la información visual del propio paciente. El cirujano debe determinar la ubicación espacial de las estructuras a las que desea llegar y decidir la mejor decisión. Pues también tenemos que se basa en determinar las coordenadas de los instrumentos de cirugía en la mesa de operaciones y mostrar la suposición en imágenes de estudios previos de cortes de tomografía computada o TC o resonancia nuclear magnética. En forma previa a la cirugía se realizan los estudios necesarios para determinar con precisión la ubicación de las estructuras de interés. Como podemos ver en las imágenes, pues los doctores antes de una cirugía tienden a estudiar el caso previo a una cirugía o a una operación. Si se realiza más de un tipo de estudio, se registran las imágenes para integrar toda la información. Se segmentan las estructuras de interés y se generan modelos de superficie 3D.
Se analizan los estudios visualizando los modelos 3D y los cortes 2D en diversas direcciones. Esto permite planificar la operación y elegir la mejor trayectoria hacia la estructura objetivo. Antes de la intervención se registran las imágenes de los estudios previos con respecto al paciente. Se comienza la navegación en la cual se sigue un puntero en 3D y se muestra su posición sobre los estudios previos y los modelos de superficie. Equipos de imágenes en neurocirugía. Seguimiento electromagnético complementario, como podemos ver en la imagen, es un equipo el cual pues nos permite hacer una cirugía guiada por imágenes, abre la puerta a una amplia gama de procedimientos craneales y de ORL, incluidas indicaciones pediátricas, fijado con un brazo flexible para optimizar la colocación de los componentes. También tenemos acá pues una pantalla de gran tamaño para optimizar la información visual. Se lo utiliza para optimizar la planificación preoperatoria y la visualización quirúrgica de imágenes tomadas en distintas perspectivas. Guían a los cirujanos, contribuyendo a aumentar la confianza durante la toma de decisiones. Este centro de control inteligente todo eso nos permite la conexión con el mundo exterior e integra dispositivos quirúrgicos de otros fabricantes. Curve funciona como una pasarela de información flexible que permite visualizar, compartir y conectar equipos situados tanto fuera como dentro del quirófano. También tenemos lo que es un ajuste monitorizado de la cámara, el cual se adapta prácticamente a cualquier quirófano y permite realizar una gran variedad de intervenciones quirúrgicas de navegación gracias al soporte de las cámaras independientes. ¿Qué son los implantes cocleares? Pues bien, tenemos que los implantes cocleares son artefactos llamados implantes ICs. Pues bien, los ICs son el ejemplo más exitoso de prótesis neural. O sea, es un dispositivo artificial que reemplaza una función del sistema nervioso. En este caso, la función reemplazada es la audición, ya que los implantes cocleares provocan sensaciones auditivas mediante la estimulación eléctrica directa del sistema nervioso. Pues bien, también tenemos el funcionamiento de las prótesis cocleares. Como podemos ver en las imágenes, tenemos un micrófono, un procesador, un transmisor, el cual transmite por medio de señales en radiofrecuencias RF hacia el receptor y los transmite hacia el implante, los cuales transmiten ondas electromagnéticas, los convierten en ondas eléctricas para que el cerebro pueda interpretar eso como sonido. Como podemos ver, pues de una señal analógica pasa hacia una señal digital. Nos dice que es un proceso de sonido que se lleva detrás de la oreja, capta el sonido y lo convierte en un código digital. El procesador de sonido tiene una pila que suministra energía a todo el sistema. El procesador de sonido transmite el sonido codificado digitalmente a través de la bobina situada fuera de su cabeza hasta el implante. El implante convierte el sonido codificado digitalmente en impulsos eléctricos y los envía a lo largo del haz de electrodos que se ha colocado en la cóclea, o sea, en la parte interna del oído. Los electrodos del implante estimulan el nervio auditivo de la cóclea, que a su vez envía los impulsos al cerebro, donde se interpretan como sonidos. Las partes interna y externa deben estar alineadas por medio del imán, para que el implante funcione y la persona pueda oír correctamente. Pues bien, en estos momentos le daré el paso a mi compañera Yeleni Guale Cabal, el cual va a hablarnos sobre el tema redes neuronales. Gracias, compañero Parral. A continuación les voy a hablar sobre lo que son las redes neuronales. En la actual teoría de las redes neuronales se produjo un inesperado encuentro entre algunos de los temas más abstractos de la filosofía, estudiados en la Grecia clásica del siglo IV a.C., y algunos de los procedimientos de la ingeniería de fines del siglo XX. Estas actividades tan distantes en el tiempo y en la intención se relacionaron mediante un extremo vínculo. La trama incluía los resultados del esfuerzo de generaciones de científicos para poder comprender las bases biológicas del pensamiento. Esto también incluyó los inventos matemáticos generados durante el siglo XIX y avances de la física que se produjeron en el siglo XX. Las redes neuronales naturales.
Hacia fines del siglo XIX se llegó a la convicción de que la actividad cognitiva del cerebro humano está basada en un tipo de célula llamada neurona. Estas neuronas poseen un cuerpo celular dotado de prolongaciones receptoras llamadas dendritas y una única prolongación emisora llamada axis. Estas neuronas se organizan conformando extensas redes donde los axones se ramifican y establecen contactos con otras neuronas. Las redes neuronales digitales. El proceso de construcción de la lógica matemática abarcó el periodo entre la publicación del álgebra de lógica de Boole, alrededor de 1850, y los principios matemáticos de Whitehead y Russell, alrededor de 1911. Esta construcción condujo a las modernas representaciones de las funciones lógicas tal como son usadas en matemáticas o en teoría de circuitos. Asimismo, mostró la importancia técnica de las funciones lógicas que operaban sobre variables binarias o booleanas. Una parte importante en la teoría de la computación digital concierne en las propiedades de la compuerta lógica operando sobre variables binarias. Tenemos lo que son las redes neuronales analógicas. Estas son dos líneas relativamente independientes de argumentos convergieron a consolidar otra visión de la función de las redes neuronales extensas. Por un lado, investigaciones experimentales sobre los códigos neuronales mostraron que ciertas neuronas actuaban como traductores de frecuencias, transformando una frecuencia de potenciales de acción entrante en una frecuencia de potencial de acción saliente. Imágenes médicas en entorno digital. Las imágenes médicas surgieron en soportes materiales y se desarrollan actualmente como imágenes digitales, lo que las define como objetos técnicamente diferentes de las placas de rayos X del siglo XX. Es necesario conocer el potencial de versatilidad que tienen las imágenes médicas, a la vez que es imperativo garantizar en todo momento su calidad y reproducibilidad para que puedan cumplir su función de diagnósticos con seguridad. En este capítulo se definen las representaciones de imágenes médicas y se presentan métodos de verificación de su calidad. Forma discreta. Una imagen es la forma discreta de un fenómeno continuo obtenido tras captura o generaciones de puntos distribuidos espacialmente. La información conectiva es la imagen es representativa de la intensidad lumínica en formas de color o de nivel gris. La definición se aplica tanto al receptor fundamental de imagen, el ojo, como a los monitores e impresores que reproducen imagen. Tenemos el perfil de color. Gracias al escáner y a las computadoras personales con interfaces gráficas, la imagen digital entró hace 20 años en la producción de medios de prensa. Podemos encontrar la XHZ y espacios dependientes usados para crear perfiles de equipos especializados. Grayscale Display Function. Obviamente, cualquier algoritmo que haga desaparecer diferencias apenas perceptibles pueden tener consecuencias dramáticas en medicina. Para evitar eso, todos los constructores de equipos médicos lograron acordarse y crear la normativa TICO, muy completa y en constante evolución. Ahí encontramos lo que son las curvas de Barton de la iluminación y las diferencias de niveles apenas perceptibles. Tarjetas video. En realidad existen hoy buenas tarjetas de video comunes que tienen la capacidad de calibrar las imágenes. Esta capacidad está disponible desde la tarjeta Active Radio 7500 de $100 de costo, que tienen para cada canal, rojo, verde y azul, un LUT de presentación de 8 bits, 10 bits, que comandan un conversor digital analógico. Y ahí encontramos lo que son las patas de enchufe DVD, DVI de conexión entre la tarjeta video y el monitor LCD.
La evolución tecnológica. Frecuentemente en distintos médicos se hace referencia al impacto que los avances científicos y técnicos de los últimos años han tenido en los sistemas de salud. La organización actual. Generalmente todo lo relacionado con la tecnología en la planta hospitalaria es englobado por las organizaciones en forma muy general y naturalmente vaga dentro del concepto y la función mantenimiento. Actores del mantenimiento y sus responsabilidades. Aquí vamos a encontrar un gráfico donde nos va a hablar sobre los organismos certificados y las normas directivas del Ministerio de Salud. Tenemos el fabricante, los usuarios hospitales, el servicio de asistencia de técnica. Estos son los actores principales vinculados al mantenimiento de equipos biomédicos. El servicio técnico actúa como continuador y ejecutor de las responsabilidades del fabricante, bajo la supervisión de los organismos normativos. Mantenimiento y desarrollo. A diferencia de los productos de otras industrias comparables desde el punto de vista tecnológico, como la industria del automóvil o de las máquinas herramientas, muchos equipos biomédicos ofrecidos en el mercado están muy cerca del prototipo original. Esto se debe a la estrecha vinculación que tiene la industria biomédica con la investigación médica en las prácticas asistenciales adoptadas por los prestadores de salud. Muchas gracias. Y esta fue toda la exposición sobre nuestro tema.